Egunon, buenos días. Se abre la Comisión de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales. Por parte del Partido Popular se ha solicitado que la Fundación Misterio de Obanos nos informe de la situación en la que se encuentra ante el 50 aniversario de la representación del Misterio de Obanos. Para la presentación tiene la palabra la señora Zarraz. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días y bienvenidos todos los representantes del Misterio de Obanos, del Ayuntamiento, de la parroquia. Vosotros nos hicisteis llegar una carta en la que nos explicabais que se cumplía el 50 aniversario de la representación del Misterio de Obanos y nos explicabais un poco la dificultad o la difícil situación en la que se encuentra esta representación, especialmente por cuestiones económicas. La representación del Misterio de Obanos es una tradición muy importante en nuestra comunidad, es algo que nosotros creemos que desde luego se debe preservar y por eso encontramos interesante que acudierais a este Parlamento a explicarnos a todos los grupos la situación en la que se encuentra ahora mismo el misterio, ¿no? La Fundación Misterio de Obanos y las posibles soluciones que creéis que se pueden encontrar entre todos. Y nada más, quedo a la espera de vuestras explicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Zarraz. Cuando les damos la bienvenida, disculpen, y cuando quieran tienen la palabra. Bueno, pues buenos días. Lo primero, gracias a doña Maya Zarraz por invitarnos a venir y gracias a ustedes por escucharnos. No sé si da un poco de pudor, un poco de vergüenza venir a hablar de cultura y de una cosa tan pequeña, una parcela tan pequeña como la cultura, aquí en el Parlamento. Están ustedes hablando de los presupuestos, hablando de política con mayúsculas, haciendo leyes, y lo nuestro parece una nimiedad. Pero justo la semana pasada tuve la oportunidad de estar aquí en este mismo Parlamento, en una sala, en una charla que organizan conjuntamente con la Universidad Pública, cuyo título era «La cultura es un lujo». Y allí escuché cosas muy interesantes. Uno de los invitados, Juan Borja, dijo que para él la cultura no solo no era un lujo, sino que era un artículo de primera necesidad. Porque nosotros mismos somos y estamos hechos de cultura. Porque la cultura nos conforma como personas, nos distingue como especie, es en definitiva lo que nos hace libres y críticos. También habló Antonio César Molina, antiguo ministro de Cultura, y agradeció a que el Parlamento organizara charlas abiertas al público, porque dijo que en su opinión lo que tiene que hacer un Parlamento es no solo hablar sino escuchar, y sobre todo escuchar y abrir las puertas a la gente de la calle para que podamos contarles nuestra realidad. Así que, haciéndome eco de sus palabras, me permito sugerirles que así lo hagan, que no esperen a que les pidamos venir, que nos llamen para hablar y no pierdan el contacto con la calle. Por eso, ahora les reitero mi agradecimiento de estar aquí escuchándonos. No voy a tener la osadía de decir que nosotros representamos a la cultura, pero sí que somos un granito de arena, que aportamos algo a la vida cultural navarra. Y además creo que nuestra situación no es una excepción y que podemos ser representativos de cualquier asociación o cualquier grupo de nuestro entorno. La Fundación Misterio de Obanos es encargada de poner en marcha el Misterio de Obanos. Y antes de seguir y explicarle cómo estamos, creo que voy a ceder la palabra al secretario y párroco para que nos cuente un poco sobre el Misterio de Obanos y nos hable de él. Muy bien. Yo quería, sin entrar, que no me corresponde en este día, al tema económico, sustanciar lo que es el Misterio de Obanos y el cincuentenario que vamos a celebrar el año 2015. El año 2015 se cumplen 50 años de la primera representación que se tuvo del Misterio de Obanos. El Misterio de Obanos, que es una representación teatral de gran formato, fue en sus inicios de carácter religioso, se podría decir que es casi un auto sacramental. Los inicios tuvieron lugar de manos de don Santos Begiristain y desde el año 1965, con distintas etapas, se ha venido representando hasta la última, que tuvo lugar el año 2012. Entonces, el nombre de Obanos, de la villa de Obanos, va asociado al misterio. El Misterio de Obanos,
creo que es bastante conocido para todo el mundo y que todo el mundo lo asocia enseguida a Obanos. Se podría decir mucho del misterio de Obanos porque su historia ya es larga, pero fundamentalmente creo que es importante para el Camino de Santiago como algo esencial culturalmente para el camino en el tramo navarro. Es importante de cara a lo que supone en el pueblo, en la villa de Obanos, la participación, la preparación, todo lo que tiene, digamos, de un papel sociocultural realmente importante en el pueblo. La transmisión oral ha ido transmitiéndonos, ha ido haciéndonos llegar las leyendas, la tradición, la esencia de nuestra cultura. Entonces, hoy nosotros queremos seguir representando aquella leyenda de estos dos hermanos hijos del duque de Aquitania, Guillem y Felicia. Entonces, el misterio de Obanos ha tenido como dos etapas fundamentalmente. La primera desde sus inicios en 1965 hasta 1977. Luego hubo unos años en que no se representó y se retomó en 1999 hasta 2008 en que tuvo su última representación en el formato que todos hemos conocido y recordamos, con la gran representación en la plaza del pueblo, con un gran montaje con gradas, arena, caballos y la magnífica representación. Supone, como digo, un papel, importante primero por la transmisión de la tradición, como digo, por la cohesión social, porque hay mucha gente del pueblo implicada en la representación, en la preparación, en todo lo que supone, como motor cultural, por supuesto, y con las consecuencias positivas que tiene para la vida del pueblo. Entonces, el misterio de Obanos es un retablo escénico del Camino de Santiago, está ambientado en la Edad Media, se inicia, digamos, con la narración del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en el año 813, escenificando supuestas peregrinaciones a Compostela y diálogos de personajes ficticios e históricos, así como su regreso. Y dentro de estos están estos dos hermanos, Guillem y Felicia. Felicia, que abandona la corte que se establece en el señorío de Amocain a trabajar anónimamente, su hermano que vuelve mandado por su padre para buscarla y que retome su vida en la corte, y cómo es el trágico final de ambos, la muerte de una y la muerte del otro, que ya aconteció, según la leyenda, en la ermita de Arnotegui del mismo nombre, arriba donde se cree que Guillermo terminó sus días. Entonces, digamos que todo esto es importante para la vida del pueblo, por supuesto, culturalmente. Creemos que también para el Camino de Santiago sería un aliciente el mantenerlo y el impulsarlo, y la misma función tuvo que ser, digamos, recortada por motivos presupuestarios, que es fundamentalmente también el motivo de estar aquí. La última representación, como digo, tuvo lugar el 2012, en que se cumplía 100 años de la construcción de la parroquia. Entonces, con ese motivo se intentó y se logró el volver a representar el misterio de Obanos. No pudo ser como era en sus inicios, porque en sus inicios se contaba con subvenciones del ministerio, del gobierno, de empresa privada. Ahora no hay tales, y entonces teníamos que contar con un presupuesto mucho más bajo, y lo que se hizo fue un nuevo formato, digamos, teatralizando la primera y ambiciosa representación en algo más breve. El marco no pudo ser tampoco lo que era la plaza y alrededores, sino que se limitó a dentro del templo parroquial. Dentro del templo se representó esa versión teatralizada nueva, más limitada en medios, obviamente, y en costo. Y entonces fue la última vez, el año 2012. Y ahora lo que pretendemos es
potenciar de alguna manera esto. Ahí conlleva, como digo, consigo no solo la cohesión del pueblo, porque participa muchísima gente dentro de la representación, sino también el tema de los trajes. Hay un importante y gran depósito de, creo que son más de 1000 trajes ambientados en la época, que se conservan y que tienen también, claro, su costo el mantenerlos y el tenerlos disponibles para la representación. Entonces, eso sería fundamentalmente la ambientación sobre lo que venimos aquí a presentar. Ya estaría. Bueno, sigo entonces. Solo quiero añadir una cosa a lo que ha dicho el párroco, y es que según nosotros creemos, en todo el Camino de Santiago, según hemos visto, nos hemos informado varias veces, es la única leyenda que se representa como hacemos nosotros en Obanos. En ninguna otra se escenifica y se cuenta de esta manera, ni en los caminos de España, ni fuera, en Francia, ni en ningún sitio hemos encontrado, y hemos preguntado muchas veces para ver si podíamos tener algún contacto, y creemos que es la única que se hace de esta manera. Digo, por la importancia que tiene dentro del Camino de Santiago. Bien. Les decía entonces que la Fundación es la encargada de representar el Ministerio de Obanos y de cuidar sus bienes. El año que viene hará 50 años del estreno y queremos que sea motivo de celebración, aunque no sabemos si podremos que lo sea, porque nuestra situación económica es realmente mala y es asfixiante. Les hice llegar una información, creo que ustedes la tendrán, donde está resumida, la hice llegar ayer o anteayer a los grupos, una situación muy resumida de nuestra situación económica. Básicamente lo que nos atenaza es un préstamo hipotecario sobre el edificio que alberga los trajes. Hay un capital pendiente de pago de 63.000 euros, se acabará el año 2024. Supone una cuota anual, es variable, pero en este año pasado ha sido de 7.500 euros. Y bueno, la Fundación no tiene unos ingresos fijos, ese es el problema, no tenemos unos ingresos que podamos hacer frente a ellos. Esto se hizo hace años, la situación económica era muy diferente, se podía acometer todo, pero ahora pues estamos, como todo el mundo, como bien saben, en crisis. Los ingresos, como pueden ver ustedes ahí, proceden de una subvención del Ayuntamiento de Obanos, de donativos. Esto ha sido el 2013, pero eso pueden ser parecidos, que ha hecho la Hermandad de Ermitaños de Arnotegui, Asociación de Obanos. Hay donativos particulares, pequeños, el famoso crowdfunding, pues también ha funcionado en Obanos, es gente que ha ido dando su pequeño dinero. Y está aparte el donativo del alcalde, porque es el sueldo que cobra el alcalde de Obanos como alcalde, sus funciones como alcalde, que también lo ha donado en 2 ocasiones ya para el misterio. Quiero decir que Obanos está haciendo su parte. Obanos pone no solamente su trabajo voluntario, que por supuesto lo hace, y que la gente participa y trabaja voluntariamente, como en muchas asociaciones, no voy a decir que seamos más que otros, por supuesto la gente pone de su trabajo, pero aparte de eso la gente pone su dinero, está poniendo su dinero. Lo que venimos aquí es a decir que queremos también apoyo institucional, que no solamente sea Obanos el que ponga el dinero, a ver si podemos tener apoyo de las instituciones. Queremos también, como les decía, celebrar el 50º aniversario, que también tendrá un coste. Y fundamentalmente esto es, se puede decir, se podría hablar mucho más del dinero, pero vamos, está claro, es una situación asfixiante, realmente económicamente asfixiante. Antes de terminar y de ceder la palabra al vicepresidente y al alcalde de Obanos, bueno, yo quería decirles, no sé si estaba pensando si a veces nos convendría reconvertirnos y en lugar de ser una fundación con objetivos culturales y sin ánimo de lucro, a lo mejor transformarnos en equipo de fútbol o en autopista, a ver si alguien nos rescata y nos saca de esta situación, porque a veces parece que bueno, que para algunas cosas se puede conseguirlas el dinero, ¿no? Y cedo la palabra al alcalde de Obanos. Bueno, buenos días, señora presidenta, señorías. Gracias por recibirnos y escucharnos. Hombre, pues después de escuchar al presidente de la Fundación y al párroco, a César, pues me queda poco por contar. Simplemente estimular un poco y que nos echéis una mano a las diferentes partes que sustentan la Fundación para que entre todos podamos colaborar a que esto siga hacia adelante y que no se pierda algo tan importante, porque el misterio ha hecho que Obanos sea lo que hoy es Obanos. Sin el misterio Obanos no sería lo que soy.
Nada más, simplemente eso, que tengan a bien ayudarnos y colaborar con nosotros en el sustentar un poco la fundación y que estas representaciones, yo no digo que se hagan anuales, igual bianuales, porque es una parte muy importante e interesante en el Camino de Santiago. Es que ricasco, gracias. Muchas gracias. Cuando quiera tener la palabra la señora Zarranz. Gracias de nuevo, señora presidenta. Pues muchísimas gracias por las explicaciones que nos habéis dado, José Luis, Jesús, César, Joaquín, perdón. La verdad es que es, en fin, pues muy interesante. Decía Joaquín al principio que a veces parecía que esto podía ser una nimiedad venir a hablar de cultura. Para nada, y para eso existe una comisión de cultura en este Parlamento y desde luego también, como habéis dicho, creo que la función del Parlamento efectivamente es escuchar las las necesidades y la situación en la que se encuentra, en este caso en la Comisión de Cultura, el ámbito cultural de Navarra, y en otras comisiones, pues escuchar a diferentes asociaciones y organizaciones representativas de la sociedad navarra, ¿no? Nosotros es cierto que quizás deberíamos hacer más esfuerzo de salir a escuchar más a la gente, pero el día a día a veces, bueno, pues te come. En este caso yo, desde luego, agradezco mucho que nos hicierais pasar esta información, que nos hicierais llegar la información de la situación en la que se encontraba la Fundación Misterio de Obanos, porque eso nos ha permitido, pues una vez más, hablar de cultura en este Parlamento y hablar de algo tan importante como el Misterio de Obanos, que efectivamente el año que viene celebra ese 50, ¿no? Bien, decía Jesús, el alcalde, que sin el misterio Obanos no sería lo que es ahora, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y además encima creo que es nuestra obligación también intentar que siga siendo así, intentar una representación y una tradición que no tiene otra igual en todo el Camino de Santiago, con la importancia que tiene el Camino de Santiago para todas las comunidades por las que pasa. Bueno, pues me parece que desde luego es nuestro papel intentar solucionarlo. Yo quería preguntaros una cosa que no habéis comentado, no sé si está ahora la ley de mecenazgo, la llamada ley de mecenazgo, no sé si habéis solicitado el sello MECNA, vale, bien, bueno, pues a ver cómo se soluciona esto y también a ver si a través de las aportaciones privadas también, bueno, pues por lo menos se consigue tener más financiación, pero en cualquier caso yo creo desde luego que es fundamental, y por lo menos así lo pensamos nosotros, que el Gobierno de Navarra destine dinero a por lo menos la celebración de este 50 que se celebra en 2015. Voy a hablar de los presupuestos, generales de Navarra, que parece ser que no van a ser aprobados por este Parlamento. Nosotros nos comprometemos a estudiarlos, lo dijimos, a estudiarlos, a analizarlos, y desde luego nuestra intención sería, en el caso de que salgan adelante y se pudiera admitir el trámite de enmiendas, introducir una enmienda haciendo una aportación al Misterio de Obanos, precisamente por esta representación, este 50º aniversario que celebra ahora, ¿no? A nosotros parece que es fundamental que esta celebración se pueda celebrar en el año 2015. En cualquier caso, como, en fin, insisto, parece ser que los presupuestos pues no van a salir, por lo que han dicho algunos grupos parlamentarios. Lo que vamos a hacer desde mi grupo es presentar una moción para instar al Gobierno a que pues destine, como decimos, una partida económica a poder celebrar este 50 el año que viene. Es a lo que me encantaría que se pudiera celebrar y me encantaría que se pudiera desarrollar. Desde luego creo que hacéis una labor encomiable, aportando vuestro tiempo, vuestro esfuerzo y vuestro dinero también a esta tradición sociocultural tan importante. Y por nuestra parte, pues nada más que agradeceros nuevamente no solo las explicaciones, sino el trabajo que hacéis. Gracias. Muchas gracias, señora Zarrán. Iniciamos un turno por los grupos. Señor Casado tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días. En primer lugar, darles la bienvenida a los representantes de la Fundación Misterio de Obanos. Aún no siendo el portavoz titular de esta comisión, pues agradecer, mostrarles el agradecimiento por poder escuchar sus palabras, por escucharles lo que hoy nos han trasladado aquí. Sin duda, el Misterio de Obanos cumple, así lo entendemos, una función fundamental en la puesta en valor de la riqueza patrimonial, sobre todo inmaterial, también
de tradición oral que es un revulsivo sin duda alguna para la localidad, para Obanos, como seña de identidad, como motor cultural y turístico y por tanto también de creación de riqueza económica en la localidad, pero también como, y importante resaltar, como cohesión social en la localidad, como ustedes han puesto en conocimiento y han puesto en relieve una vez más y hoy en este Parlamento. Yo hay dos cuestiones que me gustaría saber o puntualizar. Una es cuál es el coste económico que supondría. Sabemos la situación a través del informe que nos habéis dado y que hoy también habéis recordado, cuál es la situación de la Fundación en ámbitos de funcionamiento normal, pero cuánto sería el coste para que se pueda hacer esa representación, de qué estamos hablando, y luego si existe algún otro contacto con entidades tanto públicas como privadas, como el consorcio TEDER, como el Consorcio de Desarrollo Turístico de Tierra Estella o otras entidades. Luego, por último, ustedes solicitan el apoyo nuestro apoyo por parte de nuestro grupo y por el de este parlamentario, pues le reconocemos el trabajo y la labor que se está haciendo por parte del Ministerio y el compromiso personal de hacer las gestiones que estén en nuestras manos para posibilitar aquello que se nos ha planteado y que se siga el Ministerio de Obanos adelante y pueda seguir haciéndose esas representaciones y poder mantener este rico patrimonio que además no solo es identificativo de Obanos sino también de la comunidad foral. Muchas gracias. Gracias, señor Casado. Cuando quiera tiene la palabra la señora Ochoa. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Según señorías, bienvenidos. Bueno, yo tengo el honor de haber visto representaciones del Ministerio de Obanos como presidenta del Consorcio de Zona Media, que es a donde pertenece Obanos. Y la verdad que impone la majestuosidad y la implicación de todo Obanos, ¿no?, en la representación, el rigor histórico, y también hemos tenido la suerte de que se nos hayan cedido parte de los trajes para alguna exposición que hemos hecho precisamente en Olite a raíz del teatro clásico. Mire, que haya presupuestos o no haya presupuestos, señora Ferranz, es una nimiedad, porque luego sabemos que las líneas se ejecutan según quiere Hacienda. O sea, no voy a echar la culpa a ningún departamento. Según se recauda, luego se van suprimiendo, se van rebajando. Yo creo que deberíamos de presentar una moción conjunta, si todos los grupos lo tienen a bien, pidiendo que dentro de la programación de cultura del año 2015 se contemplase esta representación. Porque cuando yo estuve, yo creo que parte de la infraestructura, al menos la parte de electricidad, de luz y de sonido, la hacía Gobierno de Navarra. Al menos estaba el mismo electricista, y como es de Olite, lo conozco bien y tengo mucha amistad, el señor Larumbe, y estaba el señor Cortijo, y estaba todo el Departamento de Cultura implicado, ¿no?, en la infraestructura de esa representación. Y yo pienso que eso sería mucho más factible que dentro de una programación anual, como una cosa extraordinaria, se implique el Departamento de Cultura. Hoy todos vemos que el dinero es escaso, pero sin embargo sí que seguimos teniendo infraestructuras y medios para ponerlos a disposición de eventos. Y yo creo que por ahí tenemos que ir. Independientemente de eso, a mí me gustaría que me contase este patronato en qué pata se sustenta. Porque veo que hay muchos patrones y copatronos, y si todos asumen parte de la responsabilidad que tienen. Porque para ir a pedir o a rendir cuentas o no sé qué, todos podemos ser patronos, pero luego ante los problemas también, ¿no? Y yo he visto que en los patronos está el gobierno, el arzobispado, el ayuntamiento y los amigos del camino. Entonces, no sé, me gustaría saber si eso conlleva también una implicación, aunque sea simbólica, económica, ¿no? Diciendo, bueno, pues aportamos pues como con un convenio cualquiera, pues cada uno un 10, cada uno un 15, cada uno un 20. Y en cuanto a la parte que corresponde al almacén y los trajes, pues ahí sí pienso que
hay dos vías, ¿no? Una sería que pasasen a ser de propiedad pública, con lo cual pienso que el material etnográfico que hay ahí es muy, muy importante y tiene un altísimo valor. Y entonces, pues, 63.000 euros de un almacén es una gota en el mar. Vamos a ser sinceros, sí o no. Pero claro, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Cuando se pide ayuda pública, todo pasa a ser público. Y cuando se pide ayuda privada, pues pueden seguir los privados diciendo qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. Por parte del Grupo Socialista, como no puede ser de otra manera, y porque le digo que conozco bien lo fundamental que es como motor de desarrollo para Obanos la representación del misterio, pienso que tenemos que hacer lo posible entre todos de buscar encardinarlo dentro de la programación como era antes, bianual. Pero con una periodicidad, que todo el mundo sepamos, pues es año de misterio, como antes. Y ya estábamos todos preparados para ir a Obanos. O no es año de misterio. Pero yo pienso que tenemos que buscar un encaje de este tipo. A su disposición para lo que deseen, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ochoa. Señora Aranoa, cuando quiera. Eskerrik asko, presidente Anderea, egunon guztioi eta ongi etorriak. Mila esker azalpen guztiengatik. Muchísimas gracias, bienvenidos y gracias por todas las explicaciones que nos habéis dado. Ha sido una intervención no muy larga, pero sí muy sustanciosa, porque se han dicho cosas, por ejemplo, que os daba un poco de vergüenza venir a hablar de algo pequeño y de cultura en los tiempos que corren. Pues en cultura no hay nada pequeño, todo es importante. Y vergüenza para hablar de cultura, nunca, al revés. Orgullo de hablar de cultura, porque si tuviéramos un gobierno que hablase más de cultura y sobre todo que valorase más la cultura, seguramente no estaríamos en la situación que estamos hoy en día. Yo también estuve en la mesa redonda sobre si la cultura es una inversión o un gasto y coincido plenamente con Juan Borja en que la cultura es un artículo de primera necesidad. También coincido con que escuchar es parte sustancial de nuestra labor como parlamentarios y, de hecho, en nuestra coalición en EH Bildu, el contacto con la calle es un eje vertebral y sustancial de nuestra formación. Pues bien, tras escucharles, vemos, bueno, ya lo sabíamos, pero hemos comprobado que el misterio de Obanos es un evento cultural que trasciende ampliamente el origen religioso al que dio lugar. Hoy en día forma parte de nuestro patrimonio cultural, un patrimonio cultural que entre todos pues debemos preservar y cuidar. Pues nosotros, nuestro grupo está de acuerdo y dispuesto a colaborar con las iniciativas que surjan de los demás grupos para buscar una solución, para dar solución a la situación en que os encontráis. Y en este caso me gustaría, la pregunta es una petición concreta. ¿Cuánto valor, qué es lo que vosotros pensáis que puede hacer el Parlamento? Una petición concreta que no me ha quedado muy clara, que puede ser de cantidades, pero puede ser también de otro tipo de objetos que consideréis que podamos hacer. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho la portavoz del Partido Socialista en que la aprobación o no de presupuestos no determina que se les pueda ayudar a seguir adelante con el misterio de Obanos, que como he dicho, consideramos que forma parte de nuestro patrimonio cultural y como tal vamos a apoyarlo. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Aranoa. Señor Longas, cuando quiera. Gracias, señora presidenta, señorías, señor Corcuera, señor Puy, señor Magaña, egunon guztioi. Bien, decía el señor alcalde que sin el misterio, pues Obanos no sería lo que es. Bueno, yo creo que Obanos es lo que es y alguna experiencia y con alguna experiencia puedo hablar gracias fundamentalmente a mucha gente que vive y construye el pueblo cada día, ¿no? Eso sin quitar importancia a la representación del misterio, obviamente, pero al final lo que termina contando, porque el misterio existe precisamente por esas gentes que lo ponen en marcha en el pueblo, ¿no? Bien,
Señor Corcuera, la verdad es que aquí hablamos mucho de cultura. Igual no siempre buena parte de la actividad parlamentaria no trasciende, pero hablamos mucho de cultura, ¿eh? No hay más que ver la agenda de esta comisión y seguramente además se habla más de cultura, como se habla más de casi cualquier tema, y la actividad en el Parlamento se intensifica precisamente porque son años complicados, años de vacas flacas. Particularmente en cultura, el tijeretazo que se ha metido, que se le ha dado a la política cultural ha sido particularmente brutal. Estamos en Navarra, en esfuerzo en cultura, estamos en niveles de los años 80, es enorme, es de una magnitud impresionante lo que se ha hecho. Eso hace que se hable más, ¿no? Lo que pasa es que quizá por la propia naturaleza de la actividad parlamentaria y también por un problema de la institución en salir al exterior y comunicarse, pues seguramente pues no se conoce lo suficiente. También se escucha mucho porque fundamentalmente, y en la medida en que hay problemas, pues los colectivos, quizá el Parlamento falla a la hora de transmitir a la sociedad pues que esta es su casa y por tanto están en su perfecto derecho de venir a contar las cosas y a exigir aquello que piensan que deben exigir para que el Parlamento y en su caso el Gobierno actúen en consecuencia, ¿no? Quizá ahí sí que hay un fallo de comunicación que espero que se vaya resolviendo, ¿no? Porque muchas veces aquí de lo que se está hablando en realidad es de presupuestos y de política gubernamental. Lo que pasa es que el Parlamento sí que puede intentar influir en la medida de lo posible en el Gobierno y, por supuesto, también poner un altavoz a reivindicaciones ciudadanas pues que son perfectamente legítimas. Insisto, esta es una cuestión de política cultural, no es un gran esfuerzo, realmente. Incluso el que haya o no presupuestos tampoco influye, porque hay unos presupuestos vigentes, que son los de 2012, que tienen unas partidas para política cultural mucho mayores de lo que el Gobierno está dispuesto a gastarse en 2015. Por tanto, incluso no sería necesario modificar gran cosa. Otra cosa es que además, estos años atrás, con aquello de la transparencia y tal, hemos llegado a una magnificación de la libre concurrencia que a veces genera efectos muy perversos, sobre todo en iniciativas como esta, ¿no? Resolver todo a golpe de concurso sin tener en cuenta las peculiaridades que ya han generado algún problema. Normalmente eso se suele hacer para colar de rondón recortes presupuestarios, porque la representación del Misterio de Obanos es un ejemplo más de una realidad muy habitual y muy rica en Navarra, un tejido social muy pegado a la realidad, muy difundido socialmente y territorialmente, una realidad cultural que se manifiesta en forma pues desde no sé, masas corales, actividades culturales muy diversas, hasta qué sé yo, hasta universidades populares, actividades de muy distinto tipo que surgen de la propia sociedad, surgen del pueblo, aunque esto ya suene un poco arcaico, surgen del pueblo. Y en ese sentido contribuyen poderosamente a algo que es fundamental en una sociedad moderna, que es la democratización de la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son iniciativas que hay que apoyar y hay que preservar, y no cuesta mucho, y en ese sentido, como han dicho otros portavoces, nosotros también nos unimos a las iniciativas que se puedan plantear para eso. Sí me gustaría saber, porque lo que creo, sin entrar en más consideraciones, y termino, señor Lombard, le ruego que vaya presidenta, terminando, por favor. termino, señora presidenta, no voy a plantear mayores cuestiones. Sí quiero plantear una cuestión concreta, no voy a entrar en la cuestión de las cuentas y del balance que presentan. A mí me interesa la celebración del 50º aniversario, que creo que es donde podríamos entrar, y sí que me gustaría que nos dieran datos concretos de qué manera se concretaría esa celebración y
Aquí tenemos una partida de 15.000 euros, no sé si es el coste estimado o de qué manera o qué coste piensan que podría tener. Muchas gracias. No lo controla porque se ha pasado un minuto y usted lo sabe. Para responder tiene la palabra ustedes. El presidente, usted mismo, gracias. Bien, a ver si me acuerdo de todo. Quiero empezar, ha comentado el señor Azarraz sobre la ley de mecenazgo, sí que hemos solicitado estar como receptores de las ayudas. En cualquier caso, bueno, supongo que tampoco variarían mucho los mismos donativos que hay, me imagino que seguirían, a lo mejor alguien más se anima. Lo que con eso contamos y esperamos, lo que no queremos es que sustituya o no pensamos que vaya a sustituir la iniciativa privada a la iniciativa pública, ¿no? Y por eso estamos hoy aquí. Ha dicho, creo, el señor Ramón Casado de UPN respecto a los contactos. Evidentemente no es el único sitio al que venimos a pedir. Claro, nosotros pedimos allí donde nos dejan y donde podemos. Con el consorcio estamos en contacto, hemos tenido ayudas gracias al consorcio, solicitamos ayudas europeas, tenemos un acuerdo con una asociación francesa y tenemos una persona que está dedicada a buscar y a indagar en todas las ayudas europeas. Lógicamente al Gobierno de Navarra también se le pide, evidentemente, a cultura y a turismo. Hacemos aparte actividades de forma privada, por ejemplo, con los comerciantes de Estella, trabajamos con ellos en la Semana Medieval y ellos, pues bueno, a cambio nos alquilamos trajes y demás. Algunas veces hay alquileres de trajes para algunos eventos, pocas cantidades, pequeñas, porque la verdad es que la gente que viene a pedirlos también está como nosotros o peor, pero bueno, alguna cosa tenemos que decir. En ese aspecto los contactos son todos los que podemos y más. Y respecto al coste, creo que eso lo han preguntado varios, depende de lo que estemos hablando. El coste, cuando el Ministerio se hizo en su versión grande, la versión que todos conocemos, la última vez, las dos últimas veces, el 2008 y el 2006, pudo rondar entre los 200.000 euros. Estoy hablando de cifras de 2006-2008. Más o menos. Es una infraestructura muy grande la que es necesaria, hace falta poner gradas, las gradas son muy caras, tiene que cumplir todas las leyes y las homologaciones y las normativas. La luz, señor Ochoa, yo no sé a quién vio, pero nosotros no nos la pagó el Gobierno de Navarra. O sea, a ver, quiero decir, el Gobierno de Navarra nos dio una subvención, evidentemente, pero todo se paga. O sea, no es que fuera un electricista mandado por el Gobierno de Navarra ni nadie, ¿no? La luz, el grupo electrógeno, los caballos, todo lo demás, quiero decir que se contrata a quien sea y sí que hay una subvención, había una parte del Gobierno de Navarra. Más o menos, el dinero, más o menos se podía repartir, un tercio lo daba el Gobierno de Navarra a través de una subvención de cultura y turismo, otro tercio venía de la taquilla, más o menos, y otro tercio venía de subvenciones de empresas privadas. Las empresas privadas han desaparecido. Había sobre todo alguna constructora y ustedes saben cómo están ahora. Es decir, han desaparecido sus subvenciones. El Gobierno de Navarra tampoco dio la subvención y la taquilla evidentemente baja y bajó, ¿no? Esas eran las tres patas en las que se sustentaba los ingresos que tenía la Fundación. Y los gastos, pues insisto, eran muchos porque la infraestructura necesaria para habilitar ahí en la plaza hace falta dar sonido a esos casi 2.000 metros cuadrados, luces, caballos. Bueno, antes en los principios del Ministerio había, como todos los pueblos, había animales, ahora ya no los hay. No hay burros, no hay caballos, todo se tiene que alquilar, todo tiene que venir. No se cobra el trabajo, muy poca gente cobra el trabajo, algunas personas sí, la dirección y algunos actores que vienen a ayudar, pero es un pago simbólico, ¿eh? Yo les aseguro que casi se lo gastan en gasolina, o sea, no se puede decir que la gente cobre por eso, es prácticamente el trabajo es todo voluntario, ¿no? O sea, son gastos que se van sumando y la verdad es que asombra, pero sí, se llega hasta esa cantidad. En la última versión que hicimos, gracias a que se celebró el centenario de la construcción de la parroquia, y el señor párroco nos pidió que hiciéramos, por favor, el misterio, ante la imposibilidad de hacerlo con esa cantidad, decidimos hacer una versión dentro de la iglesia, con lo cual eliminó toda la infraestructura, eliminó, lógicamente, animales, luces y sonido, hubo que hacer, pero muy poca, la diferencia es brutal en cuanto al dinero. El trabajo sigue siendo voluntario y lo que les he puesto ahí es una estimación, porque no tenemos todavía presupuestos de nada, pero bueno, podemos estimar que para hacer 3 representaciones del Ministerio dentro de la iglesia de Obanos, que es como se hizo,
y alguna atractividad podría rondar unos 15.000 euros. Es una estimación. Yo creo que, bueno, hay que contar que hay que pagar a la sociedad de autores, hay que pagar los seguros, hay que pagar algo de sonido, que en este caso es mucho más pequeño, es cuestión de alquilar unos inalámbricos, pero fue mucho menor el coste, ¿no? Entonces, el coste de cada representación, por decir algo, pero estoy diciéndolo porque no lo cuento todavía con presupuestos, pero bueno, basados en lo que pasó en el año 2012, puede oscilar pues unos 5.000 euros cada representación, más o menos, no lo sé, más o menos. Creo que eso lo han preguntado varias personas, cuánto podría ser o cuánto podría suponer el coste. De todas maneras, a nosotros, lógicamente, nos hace ilusión celebrar el 50º aniversario y nos haría ilusión que tuviéramos ayuda con eso, pero lo que realmente nos atenaza y lo que nos agobia es, evidentemente, el préstamo hipotecario sobre el edificio. Insisto, eso es lo que más nos está atenazando, porque eso nos supone un gasto anual al que no podemos hacer frente. Lo de los 63.000 euros, que es una gota en el mar, creo que ha dicho la señora Ochoa, lo he oído varias veces, lo escuché aquí también la semana pasada a una persona del Gobierno de Navarra. Yo ya lo sé, que eso, por eso decía que casi daba pudor venir a hablar, ¿no?, con grandes cifras que están hablando aquí de una cosa tan pequeña. Lo he oído varias veces y en muchas ocasiones. También estuvieron, no sé si alguno de ustedes llegó a estar en Obanos en el 2011, creo que fue, se celebró la Comisión de Cultura en la misma sede de la Fundación. Tuvieron la oportunidad de ver los trajes, de explicar la situación, que es, bueno, era la misma o incluso mejor, ahora estamos igual, peor, ¿no? Y los comentarios también hubo de ese estilo, de que es muy poco dinero. Entonces, yo lo oigo y evidentemente, claro, todo depende de con qué se compare, ¿no? Es muy poco, depende de qué estemos hablando, pero depende para quién es muchísimo, y puede ser la muerte económica, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto, es muy poco comparado con lo que se quiera, yo lo entiendo, ¿no? Y puede ser una pequeña cantidad. Lo he oído varias veces, además, de varias personas con responsabilidad. Eso es una nimiedad. Para nosotros no. Les aseguro que para nosotros es una espada de Damocles que nos está ahogando, ¿no? Y respecto a la aportación de los patronos, en la información que les di también tienen ustedes quién compone la fundación. Y bueno, la fundación cuando nace por iniciativa del Gobierno de Navarra, pero una vez que nace son los patronos los encargados de la gestión, pero en ningún sitio dice que tenga ninguna responsabilidad económica, en ningún sitio. Y lo hemos preguntado y lo hemos hecho, evidentemente, lo sé. Bueno, la gente tiene su responsabilidad de estar ahí, de gestionar y nada más. Nadie tiene por qué hacer frente económicamente a nada según los estatutos y según se dice. Así creo que son, o por lo menos las fundaciones que yo he consultado así son. Lógicamente se ha pedido ayuda, todos son conscientes y todos son conocedores, por supuesto, de cómo está la situación, a todos se les pide y, como ha dicho antes el señor Puig, quien ha respondido es el Ayuntamiento de Obanos. Ese sí ha respondido y, como habéis visto, los ermitaños de Anotegui y los particulares, pero las demás asociaciones pues tienen sus problemas y, lógicamente, pues no responden, no tienen obligación de responder económicamente. Los estatutos no dicen nada de eso, más que tienen un representante para ayudar en la gestión. No sé si me he dejado alguna cosa de contestar. A ver, a mí sí que me gustaría, después de escuchar las intervenciones de los señores parlamentarios, representantes de los diferentes grupos, pues me he quedado con 3 o 4 cosillas. Y me he quedado con 3 que ha dicho la señora Ochoa, que igual, por defecto profesional, por ser representante municipal, son con las que colaboro, o sea, con las que me identifico plenamente, como son, por ejemplo, el material, que dice que debería ser de propiedad pública, y en eso también estoy de acuerdo yo. Y hemos iniciado una serie de negociaciones con la Fundación a ver de qué forma y manera lo podemos hacer. Después, que los patronos colaboren, aunque no sea obligatorio, en una parte tan minúscula como es el presupuesto en gastos generales, ya no me meto en representaciones, pero sí en los gastos generales, pues también estoy plenamente de acuerdo. Porque queda muy bien decir que soy miembro de esta fundación, con palabras, sin hechos. Y los hechos ahora mismo tienen que ser económicos. Y otra de las cosas que también me ha gustado ha sido pues lo de la periodicidad. Pues sí, periódicamente, yo no digo que cada año, porque cada año, además de que es un coste, y puede que en un momento determinado puede ser grande para el pueblo, para la gente igual también es un poco
cansado el hacer las representaciones, pero cada 2 años tampoco vendría mal el hacerlo, porque eso implicaría pues una serie de movimientos a los diferentes comercios que hay en el pueblo, porque no nos olvidemos que es Camino de Santiago, que en Obanos pasan la totalidad de los peregrinos y que quieras que no, sí que dejan algo a los comercios que existen en Obanos. Y luego, pues con la intervención del señor Longas, pues sí, también estoy de acuerdo. Evidentemente, Obanos sin misterio seguiría siendo Obanos, de hecho lo sigue siendo. Pero Obanos con el misterio es otro tipo de Obanos, como bien lo sabes. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al exalcalde Fernando Lana Gembe, al alcalde Jesús María Puilanas, al párroco César Magaña Felipe y al presidente de la Fundación Joaquín Corcuera Gil la exposición que han hecho en esta comisión. Y sin haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.